Damos la bienvenida, señoras y señores, a Priscila de Carrión. Ella es esposa del defensor del pueblo, quien atraviesa momentos difíciles por haber sido involucrado en un acto que ha puesto en momentos difíciles a él como funcionario del Estado y, por supuesto, a su familia. Es por eso que vamos a dar la palabra a la señora Priscila con la finalidad de que nos cuente cuáles son las acciones jurídicas emprendidas dentro de esta etapa de instrucción fiscal que debió haber sido ya cerrada y que el señor defensor del pueblo atraviesa momentos, decíamos, difíciles. Señora Priscila, ¿qué le puede contar a usted al país respecto a este proceso, a la forma como se ha desarrollado? Un gusto estar con usted. Carmen Lisa, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Un saludo especial a todas las personas que nos están escuchando y viendo. Ha sido una situación bastante difícil, complicada. El día 26 de julio se llevará a cabo la audiencia preparatoria de juicio en la que nosotros, como familia, abogados defensores, se pedirá que se pueda defender en libertad mi esposo Freddy Carrión, el defensor del pueblo, diciendo y aludiendo de que existen muchas irregularidades y violaciones al debido proceso. Existen temas que el 16 de mayo hay un proceso en que se ha cortado los videos, no hay un video continuo de las escenas desde las 4 de la tarde hasta las 2 de la mañana, no existe tal flagrancia como se anunció desde el inicio, y algo importante, que tampoco existe una denuncia o una acusación particular por parte de la supuesta víctima. Ninguna de las pruebas que se ha tratado de presentar darían como si un supuesto delito de abuso o agresión sexual. Lo que todos pudimos ver es una pelea entre tres funcionarios públicos que se encontraban esa noche, en la que supuestamente se les iba tal vez a emitir una denuncia por un delito de violación al estado de emergencia, el estado al toque de queda. Mismo delito que se le leyó los derechos a las 14 horas con 20 minutos a mi esposo, y que después, más tarde, se cambian las versiones, existen contradicciones y pasó a ser un supuesto delito de abuso o agresión sexual. Quiero recordar a la opinión pública que es Patricia Schettini de Carrión, esposa del defensor del pueblo, que está dialogando a través de CR Radio junto a CLS Noticias y Radio Planeta 106.1. Me acompaña en la entrevista también mi colega, el doctor Lindo San Martín. Doña Priscila, voy a pedirle cosas puntuales. Usted, esposa, usted conoció de los hechos. El señor defensor del pueblo tenía previsto reunirse con el exministro y su amiga esa tarde, esa noche. Bueno, no tenía previsto en realidad. Desde el día jueves, el señor Falconi visita en la Defensoría del Pueblo a mi esposo con la supuesta víctima para denunciar actos de corrupción del Ministerio de Salud en el que estaría involucrando a la ex vicepresidenta de la República. Vuelven a insistir el día viernes con una nueva reunión y vuelven a escribirse el día sábado en la mañana. El señor Falconi le pide que vaya al departamento de ellos para seguir conversando de estos temas, ya que en la oficina no tuvieron tiempo de culminar. Es así donde mi esposo acepta y va a conversar un par de horas, habían quedado unas 2 horas, y con eso él se retiraría. Después lo que ocurrió es que le brindan unos bocaditos, toman una copa de vino y luego no se sabe qué sucedió. En este intervalo, cuando el señor Carrión fue al edificio del señor, del exministro, ¿con quién fue? ¿En compañía de quién fue? ¿En qué vehículo fue transportado? Mi esposo, por justamente los hechos de octubre del 2019 que hemos recibido toda la familia, incluido a él, amenazas de muerte, amenazas de bomba, él tenía seguridad las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Por lo tanto, tenía a su disposición un vehículo en el que estaban también la seguridad en ese vehículo y se trasladaban siempre con mi esposo las 24 horas del día. Siendo así, el chofer en el vehículo se quedó en la parte exterior del edificio. ¿Esto fue a qué hora?
Ellos ingresaron a las 4:44 de la tarde y esto sucedió más o menos a la medianoche. Es decir, los señores se quedaron por varias horas. ¿El señor Carrión no se contactó con el chofer en ese momento? No, no se contactó con el chofer. Se menciona de que el guardia de seguridad del edificio les avisa a la medianoche lo que estaba sucediendo y es ahí donde ingresa la seguridad de mi esposo, pero claro, lógicamente ellos se quedaron afuera y tampoco estuvieron vigilando o haciendo un registro debido, ¿no? Señora Schettini, el país tiene que conocer realmente qué es lo que sucedió esta noche. Pasadas las 12 de la noche, cuando se produjeron los acontecimientos, la señora que estaba en el departamento junto al señor Carlos abruptamente del departamento. ¿Por qué? ¿Alguien fue al departamento a lo mejor en ese momento? Más o menos 12 a 14 versiones que entre policías, comisarios, médicos, paramédicos, bomberos, comisaria, mencionaban que la supuesta víctima y el señor Falconi decían que habían ingresado personas extrañas al domicilio a pegarles, que personas desconocidas la habían arrastrado hacia el ascensor a la chica y que la han tratado de ultrajar. En la versión del guardia de seguridad menciona que la señora sale del departamento, baja al subsuelo 2 a buscar a 4 agresores que habían ingresado al departamento. Luego ¿Pero dice... por qué razón el guardia dice que la señora salió del departamento? Es decir, que el guardia estaba todo el momento en la puerta del ascensor esperando que alguien salga del departamento. Esto como que es incoherente, ¿no? Así es. Dentro de las bitácoras también del edificio existe que ingresaron 2 personas con cédulas falsas y que no se sabe quiénes son. Y es más, los videos están cortados, Carmen Luisa, desde las 4:44 hasta las 2 de la mañana no hay un video continuo, por lo tanto no se podría verificar quién ingresó, quién salió, porque los videos están cortados y manipulados. Defensa técnica del señor Carrión solicitó a lo mejor que en un impulso fiscal se proceda a la verificación de estas personas. ¿Tienen que estar grabadas en las cámaras respectivas? Cuando ya se abre la prueba en criminalística, ya el video estaba cortado, por lo tanto no existe una cinta completa. Me supongo que es policía, fiscalía que fue a pedir la cinta de grabación en las cámaras de seguridad del edificio, ¿no? Ellos son los encargados de la cadena de custodia. Entonces, la policía, la fiscalía cortarían ese video, según lo que usted dice. Tomaron las partes que perjudicaban completo, justamente a mi esposo. ¿El video lo tomaron completo? No, no lo tomaron completo, solamente las partes que ellos creyeron convenientes para poderle acusar a mi esposo de algún tema en particular. En esas circunstancias, su defensa técnica, ¿por qué no pidió el video completo? Solamente se pidió una parte que sí existía, que estaba completando, donde el doctor Falconi también cogía del cuello, de los pechos y de los brazos a la supuesta víctima, y que eso se cortó en los videos filtrados que pasaron en las redes sociales en la mañana del 16. El resto no existe, no hay un video completo. Por favor, quisiera que usted, dentro de lo que conoce en la etapa de investigación previa en la instrucción fiscal, ¿podría decirnos quién grabó o quiénes grabaron los videos que se filtraron? Eso quisiéramos saber, quiénes son las personas, la policía o alguna persona extra que ingresó y que no se puede ver por las cámaras de seguridad porque está cortado. ¿Quién filtró la información de un departamento que era privado, de un lugar, de un conjunto privado que normalmente no es fácil conseguir las cintas, pero aquí se ve que en horas de la mañana repartieron muy rápido las grabaciones y cortadas encima más? Como que es incomprensible la grabación del video porque no se puede grabar por obra y gracia del Espíritu Santo. Aquí tienen que haber existido una o dos personas que hicieron las grabaciones. ¿Qué dijo Fiscalía sobre el particular? No ha mencionado nada, las pruebas están ahí, eso se discutirá después en esta audiencia del 26, se analiza, es preparatoria de juicio, se verá más bien la parte procesal. En este momento nosotros decimos que hay irregularidades, violaciones al debido proceso, no se han respetado el debido proceso, por lo tanto, mi esposo debería estar en libertad porque no existen las pruebas necesarias para que se lo acuse por un delito de abuso o agresión sexual. La esposa del defensor del pueblo, la señora Priscila Schettini de Carrión,
¿A qué hora se enteró del acontecimiento? ¿Qué pasó después de la noche? Después de las 12 de la noche. ¿Quiénes ingresaron al edificio? ¿Algún familiar? ¿Personas particulares? ¿Quiénes ingresaron al departamento, por favor? Ingresaron la policía, comisaria, el señor Falconi llamó al ministro de gobierno, asumiendo de que personas desconocidas habían ingresado a hacer un atentado a su casa. En ese momento ingresan paramédicos, bomberos, también ingresa familiar de mi esposo, estaba su sobrino, en el cual él a las 2 de la mañana se retira, va a domicilio y a las 9:30 de la mañana ingresa a una clínica sin resguardo policial, no estuvo nunca detenido, no se le abrió ninguna instrucción fiscal, por lo tanto, fue mentira cuando decían que mi esposo estaba totalmente detenido con custodia policial, porque recién a las 14 horas, con 20 minutos a él, recién le leen los derechos por un tema de violación al toque de queda, jamás por un tema de delito de abuso o agresión sexual. Esto fue a las 2 de la mañana. ¿Qué pasó entre las 12 y 2 de la mañana? ¿Fue algún familiar de la señora que se decía, se dice, fue agredida o del señor exministro? A las 10 de la mañana ingresa al departamento del señor Falconi la prima de la supuesta víctima, intentando sacar en una mochila negra más de $46,500 en un departamento de 2 funcionarios públicos, donde el señor Falconi, ex ministro de Moreno, tiene procesos abiertos por peculado, por lo tanto el dinero está incautado y no se ha hecho absolutamente nada, nadie dice nada, no se ha abierto ninguna instrucción y por lo tanto simplemente el único que está detenido aquí de los 3 es mi esposo, el defensor del pueblo, Freddy Carrión. No hay nadie más detenido y los otros 2 son testigos protegidos de fiscalía. A ver, esto es muy grave desde el punto de vista legal. ¿Por qué? Si se encontró una mochila con $40,000 o más de $40,000, así dice usted, ¿verdad? Si se Sí, encontró, Fiscalía inició las investigaciones respecto. Bueno, Fiscalía no ha iniciado ninguna investigación por esto, no se ha dicho absolutamente nada, no se ha mencionado nada y como digo, están en libertad y más bien como testigos protegidos y el único que está detenido es mi esposo, hallando en un departamento de 2 funcionarios públicos más de $46,500 y que no se haya hecho nada también nos genera mucha preocupación y sospechas de por qué se cambian luego las versiones. Se debió haber iniciado las investigaciones. Sí, se debería haber realizado las investigaciones por este tema también del dinero o por un tema de la violación al toque de queda a los 3 funcionarios, pero como repito, aquí se le está acusando solo a mi esposo de un supuesto delito de abuso o agresión sexual, donde hay un examen médico legal que no lo hacen en las primeras 24 horas, sino lo hacen 4 días después, no hay denuncia, no hay acusación particular por parte de la supuesta víctima, esto es de oficio por parte de la Fiscalía General. Y un hecho más importante de que esto fue un complot, esto fue una trampa, un juego, ya que debido a las denuncias que mi esposo presentó en el mes de marzo por los supuestos delitos de lesa humanidad en contra del presidente Lenín Moreno, la ministra María Paula Romo, el ministro Jardín de Defensa y 5 funcionarios miembros de la policía, en el que también solicitaba a la Fiscalía General que se le prohíba la salida del país a estos funcionarios. Con eso, las amenazas desde el 2019 se han intensificado tanto a él como a su familia y por lo tanto el 19 de julio, este lunes, tenía que rendir la versión sobre los hechos de octubre de las protestas sociales en el cual Freddy fue denunciante. No le dejaron rendir la versión, está totalmente silenciado, lo que quieren es que pierda la Defensoría del Pueblo, pierda su cargo para que esta denuncia quede archivada, quede en el aire y él no pueda hablar sobre estos temas. Por lo tanto, nosotros creemos que es una persecución política, son presiones políticas que han existido porque del proceso no se demuestra absolutamente nada. Hay un asunto importante en esto, el tema de lo del dinero. Se debió investigar por qué hubo más de $40,000. ¿A quién pertenecía ese dinero? Usted dice que la prima de la señora fue a retirar esa mochila. Ese dinero, ¿dónde está? Ahora, está incautado en la policía, ¿no? Por cuerda separada, Fiscalía debió haber iniciado la investigación para saber a quién pertenece ese dinero,
de quién es, si es del ex ministro Falconi, si es de la señora, de la ex Así es. directora de la institución. Eso no lo tengo claro, por favor, si me ayudan, porque no entiendo. O sea, ¿cómo es posible que si a otra persona le encuentran un rubro X, bueno, ¿de dónde tienes este dinero? Pero acá estamos hablando de 40 y pico de mil de dólares. Por favor, señora, tenga la bondad de indicarme, porque esto no entiendo yo. Así Y es, el por país parte de Fiscalía, va la prima de la supuesta víctima, ingresa al departamento del señor Falconi, de estos dos funcionarios públicos, ingresa a una mochila negra e intenta sacar más de 46.500 dólares. No se ha hecho nada, el dinero está incautado, lo tiene la policía, consta en el expediente detallado billete por billete, pero no se ha hecho absolutamente nada. Como digo, están libres, no tienen ninguna denuncia por este tema y tampoco Fiscalía de Oficio tampoco ha hecho ninguna investigación. Estamos seguros que de esto no conoce la fiscal general del Estado, porque de Sí, conocer, esto conoce el fiscalía, está dentro del proceso de mi esposo y todo, y conocieron desde el primer momento, desde las primeras horas de la mañana, pero no hicieron absolutamente, lo único que hicieron es acusar a mi esposo de un delito que no existió, que no hay en las pruebas y que no se demuestra. ahora estamos listos para ir a la audiencia preparatoria de juicio. Defensa técnica del Así señor defensor del pueblo no ha actuado con mucha tranquilidad, con mucha pasividad en este caso tan delicado, porque aquí no es cuestión de defender el puesto, aquí es cuestión de dignidad. La Constitución es clara en el sentido de que ninguna persona es culpable mientras el juez no declara la sentencia respectiva y, por supuesto, esta esté ejecutoriada. La presunción de inocencia es un derecho que está consagrado en la Constitución de la República, está estipulado así. Entonces, así. ¿cómo están ustedes manejándose para ir a esta audiencia preparatoria de juicio? Bueno, los doctores, el doctor Stalin Raz, el doctor Salazar están muy bien preparados. Ellos sostienen la tesis de que la fiscalía tendrá que ir a defender las supuestas pruebas que ellos mencionan, pero para nuestra parte no existe ningún delito de cual se le esté acusando de un tema de abuso o agresión sexual. Lo que nosotros iremos a solicitar es que mi esposo se pueda defender en libertad. Como usted menciona, es un derecho universal la presunción de inocencia y mucho más lo que dice la Constitución, que se respete el debido proceso, que ahora lo vemos que en este proceso ha sido muy irregular, ha sido violentado este debido proceso y por lo tanto nosotros exigimos justicia, esperamos que el doctor Adrián Rojas, Luis Adrián Rojas, el que es el juez encargado, actúe en derecho, actúe con la ley y que con eso se pueda el día lunes mi esposo pueda salir en libertad y defenderse en libertad. Es lo que pedimos nosotros a él, al juez, que actúe con transparencia, sin presiones políticas, sin presiones mediáticas y que aquí en el Ecuador, un Estado de Derecho, se respete lo que dice la Constitución y se respete el debido proceso de cualquier ser humano, en este caso del defensor del pueblo, Freddy Carrión. Quiero recordar a la opinión pública que estamos dialogando con Priscila Schettini de Carrión. Ella es esposa del defensor del pueblo, quien se encuentra detenido aquí en la capital de la República por disposición de la autoridad competente. Esta audiencia preparatoria de juicio es muy importante. Y desde el punto de vista, desde el punto de vista legal para la defensa técnica, es muy valioso el hecho de que no se haya presentado una acusación particular por parte de la persona afectada. No se presentó la acusación particular. No, Esto es un no. elemento sustancial que tendrán los operadores de justicia para determinar la responsabilidad respecto a si hubo o no el delito del que es acusado. Así es, así es. No existe la acusación particular. Nosotros estamos conscientes y nosotros estamos convencidos de que Freddy Carrión, el defensor del pueblo, es inocente, de que esto es una persecución política por las protestas sociales del octubre del 2019 en el que lo quieren silenciar, callar, detener en prisión
para que él no pueda hablar, pueda perder el cargo y que esto quede archivado. Por lo tanto, nosotros pedimos a la ciudadanía estar vigilantes de que se respeten los debidos procesos del ciudadano, de mi esposo Freddy Carrión, y estamos convencidos de que el doctor Rojas va a actuar de manera legal, en derecho, y que va a responder a todos estos actos e irregularidades que se han venido dando durante este tiempo de instrucción fiscal, que ya se cerró hace más de un mes. Ahora lo que usted manifiesta respecto a que esto seguramente fue preparado. ¿Quién prepararía esta reunión? ¿Quién preparó toda esta situación que fue dada a conocer y que por las funciones que ejercía su esposo fue una noticia de conmoción nacional? ¿Qué es Sí, lo que eso está fue. pasando realmente? ¿Qué es lo que sabe el señor Carrión para que se intente callarlo, señora Schettini? Yo la invito para que usted tenga la bondad de decir qué es lo que su esposo, por ejemplo, le ha contado respecto a todos los acontecimientos que se produjeron realmente. Yo no tengo ninguna relación, ninguna conexión con el señor Carrión, solamente soy periodista. Así es, existen las presiones políticas. Cuando él fue detenido, estaba en la presidencia el señor Lenín Moreno. No era la primera vez que mi esposo denunciaba intimidaciones por parte del gobierno nacional, como el presidente de la República, Lenín Moreno, la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Es tanto así que cuando lo meten a prisión, en esta prisión preventiva, justamente todavía estaba en funciones estas autoridades, y por lo tanto nosotros sí creemos que la participación del exministro Falconi, que era exministro de Lenín Moreno, más la participación del ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, que era ministro de Lenín Moreno, todo esto se confabuló para que a mi esposo le pongan un delito que jamás cometió, que no ocurrió, y por lo tanto es una persecución política, que todavía hay autoridades del anterior gobierno, todavía existen, pero esperamos que en este gobierno que ha dicho de encuentro exista la transparencia en los temas judiciales, que los jueces puedan resolver en derecho y que mi esposo pueda salir en libertad el 26 de julio. A Priscila Schettini le interesa que él continúe en el cargo como defensor del pueblo, le interesa recuperar al esposo, al padre de sus hijos. Carrión, Carrión, con la decisión que tome el juez de la Corte Nacional de Justicia, con la decisión que se tome, seguramente con los elementos que usted argumenta, habría la posibilidad de que no sea sentenciado por un delito de que se inició esta investigación previa. Pero lo más importante es la tranquilidad. ¿Usted ha conversado con el señor Carrión respecto a la situación jurídica? ¿A él que le interesa el cargo, le interesa seguir manteniendo? Tenemos de por medio un juicio político que no se va a dar ahorita, pero en las próximas semanas. ¿No es mejor retirarse de la Defensoría del Pueblo, señora Schettini, y defenderse en libertad, pero realmente cuando haya ya una sentencia, el señor Carrión también tendrá que usar las herramientas necesarias para que se reivindique su nombre, para que se reivindique su honorabilidad? No estamos de acuerdo con el linchamiento mediático bajo ninguna circunstancia, porque somos respetuosos de las normas jurídicas existentes y, por supuesto, de los derechos humanos de las personas. Pero me permito hacerle esta pregunta, señora Schettini, porque debe ser una situación muy difícil para usted, que ha tomado la batuta en este sentido de defender a su esposo y, por supuesto, estar a la expectativa del accionar de los miembros que forman la defensa técnica en este proceso judicial. Bueno, el tema familiar es bastante difícil, complicado. Yo no creería, mientras no exista una sentencia ejecutoriada, mi esposo sigue siendo el defensor del pueblo, sigue siendo la autoridad, ha amparado siempre en el derecho universal de la presunción de inocencia.
mi esposo continuaría hasta que no se pruebe lo contrario siendo inocente de lo que se le está acusando. Por tanto, no creería pertinente que él pueda renunciar a un cargo que fue ganado por concursos de méritos y oposiciones, nunca fue puesto por ninguna autoridad. Por lo tanto, él sigue ejerciendo la autoridad de la Defensoría del Pueblo. Nosotros esperamos que el 26 pueda salir inocente, que se terminen las persecuciones políticas que han existido en la actualidad y que justamente se lleve con todo, con tranquilidad, con respeto, respeto a las normas legales, en derecho, y que Freddy Carrión pueda salir. No se ha pensado en una renuncia por el momento, tampoco se aferra al cargo como se menciona, pero sí lo que se pide es la justicia. Si el defensor del pueblo lo tienen silenciado, callado por un hecho de octubre de las protestas sociales, ¿qué le va a pasar a la ciudadanía común y corriente como nosotros si nosotros caemos en un mismo, en un mismo hecho lamentable, en una trampa igual? También nos van a dejar en la indefensión, y siendo inocentes, ¿por qué debemos renunciar a un trabajo si todavía somos inocentes de lo que se nos están acusando? Él tendrá que defenderse en libertad. Seguiremos con todas las instancias. Le comento que igual vienen organismos internacionales a observar el proceso judicial, están ya llegando el día de mañana para estar presentes en la audiencia del 26. Por lo tanto, ya existen organismos internacionales que ponen ya sus ojos también en que se respeta el debido proceso del defensor del pueblo. En la parte de defensor del pueblo nacional sigue siendo el presidente de los defensores del pueblo del mundo, el presidente de la GANRI, que se llama. Por lo tanto, tiene que cumplir tanto funciones en el Ecuador como funciones internacionales. Señora Schettini, ¿qué dice el defensor del pueblo cuando usted lo visita en la cárcel? ¿Qué comentario tiene él? ¿Qué comentario le hace a usted respecto a la forma como se ha manejado este proceso? ¿Cuál es la preocupación que tiene el señor Carrión? Considerando que lo jurídico es un asunto y el tema político es lo otro, lo que se está haciendo dentro de la Asamblea Nacional. Son dos cosas diferentes. Pero hubo un linchamiento mediático y la defensa técnica también tiene que trabajar en todo eso para que vuelva o intentar volver las cosas, que vuelvan las cosas a la normalidad. Así es, Carmen Luisa. El tema del juicio político, le hacen un juicio político por el tema de uso de vehículos. Como ya lo expliqué, mi esposo tenía seguridad 24 horas los 7 días de la semana, por lo tanto estaba autorizado que tenga el vehículo, por lo tanto no cabería un juicio político en este momento. Y menos porque la Asamblea no realizan juicios penales. Esto es un tema personal en el que estaría tratándose privadamente. Por lo tanto, tendrían que esperar que exista una sentencia para ellos realizar algún juicio político. Por otra parte, en el tema personal, emocional, claro, mi esposo está devastado. Freddy Carrión, es difícil comprender lo que sucede, una persecución política, lo tienen silenciado, callado, no lo dejan rendir versiones que son importantes para el país, para la ciudadanía, y lo que ha pasado es más de 60 días ya detenido, en el que no solamente el defensor del pueblo está detenido, sino también el padre de 3 pequeños niños que le están esperando en casa, de 3 pequeños niños que no han podido ver a su padre, y que eso también complicaría la situación familiar. Por lo tanto, nosotros sí apelamos a la ciudadanía de que esté vigilante en este proceso, apelamos a la justicia que se lleve en derecho, apelamos a los actores políticos en que se den el momento para conocer la verdad y las irregularidades y las violaciones al debido proceso en este caso, porque no podemos permitir que para unos sea la justicia a favor y para otros sea en contra. Mi esposo Freddy Carrión, el defensor del pueblo, no es acusado por perjudicar al país, no ha robado, no es corrupto, no tiene ninguna denuncia por peculado ni por corrupción. Por lo tanto, es un hecho privado en el que se tiene que resolver, y lo más importante es que él tenga que poder defenderse en libertad para que pueda continuar trabajando. Lógicamente se necesita que él también salga de prisión, esté trabajando junto a su familia y nuevamente formar el hogar que hemos tenido. Hace un rato se lo pregunté y usted hizo referencia, no se le quiere dejar rendir versión. ¿Qué tendría que decir el doctor Carrión? De que lo tienen silenciado, callado, de que no se ha dado ¿Por qué lo tienen silenciado? ¿Por qué lo tienen callado? porque no quiere que rinda la versión sobre las protestas de octubre, sobre la denuncia de lesa humanidad en contra del presidente Lenín Moreno, María Paula Romo, el ministro Jarrín. No quiere que se rindan. Actuaciones que en ese momento en las protestas existieron vulneración a los derechos humanos, que existieron muertes,
que existieron pérdida de ojos, existió varias violaciones a los derechos humanos de la ciudadanía. Son situaciones que se produjeron, pero también esas personas son responsables de la movilización, responsables del caos y también, o sea, ese es un asunto muy aparte, señora Schettini, pero desde el punto de vista jurídico, a la familia Carrión Schettini lo que le interesa es recuperar la tranquilidad en lo que se constituye su situación personal. Así es, nosotros ahora estamos luchando, conociendo la verdad. Como esposa, mujer, creemos en la inocencia de Freddy Carrión, por eso estoy aquí dando la cara. Si yo supiera que es culpable, no lo estaría dando. Por lo tanto, nosotros sí creemos que va a salir, vamos a recuperar a la familia nuestra tranquilidad, nuestra paz, que tanto falta nos hace más de 60 días. Y claro, Carmen Luisa, más bien agradecerles a ustedes siempre por la predisposición de brindarnos esta entrevista, de poder decir la verdad. Yo este momento tengo que salir justamente con los abogados y más bien quisiera agradecerle la oportunidad, Carmen Luisa, por brindarme esta entrevista, por permitirme contar la verdad, por ser una información contrastada que ustedes llevan y pedirle a la ciudadanía que el día lunes 26 de julio vamos a estar vigilantes desde las 9 de la mañana en las afueras de la Corte Nacional de Justicia, en la que se pedirá libertad para Freddy Carrión, libertad para el defensor del pueblo, porque es inocente de lo que se le está acusando. En el Ecuador y el mundo lo que interesa es que la aplicación de justicia sea en derecho. Y por supuesto la presunción de inocencia siempre tiene que respetarse. Cuestionar, acusar, no es bueno. Por salud no es bueno. Es mejor guardar la reserva del caso. Deseamos el mejor de los éxitos a usted en esta lucha emprendida para rescatar a su esposo como padre, como esposo mismo y por supuesto para el accionar particular profesional de él. Señor Schettini, estaremos atentos a lo que suceda dentro de este proceso penal que se sigue en su contra. Pero finalizo esta entrevista preguntándole a usted, ¿ha conversado con la señora que estuvo en el departamento, con el señor Falconi? ¿Algo ha conversado usted después de los acontecimientos? No, yo nunca he tenido ningún acercamiento con ellos. Perfecto. Estos señores también tendrán que aclarar muchas cosas. Sí, así lo determinamos. Gracias. Muchas gracias, señora Schettini de Carrión.